a tu bolsillo con Dani Linares, que nos va a contar algo que uno todavía no se explica, sobre todo por cómo hemos avanzado, porque mujeres y hombres estamos tratando de estar en un plano de igualdad, pero ¿saben qué? Sigue habiendo muchas más trabas, muchas más exigencias, más problemas para las mujeres cuando necesitan alguna herramienta financiera dentro de la banca. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sigue esta discriminación? Dani Linares nos va a contar más detalles y a ver si es que hay alguna vía de solución. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro, y además que históricamente las mujeres han demostrado ser más ahorrativas que los hombres y también más responsables respecto a sus deudas que los hombres. Sin embargo, tienen más dificultades dentro del mercado financiero. Vamos a conversar de aquello junto a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Soledad Inverten. Con esos antecedentes es difícil explicar, ¿no?, esta situación. Sí, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de difundir este informe que la CMF publica hace más de 20 años. Por lo tanto, es importante justamente visibilizar este tipo de situaciones en las cuales las brechas se han ido cerrando, sin duda. Sin embargo, todavía hay espacio de mejora. Partiendo por la inclusión financiera básica, ¿no?, que es el acceder a una cuenta. En el caso de las mujeres, hoy día vemos que tienen tantas cuentas como los hombres cuando contabilizamos cuentas corrientes y cuentas vistas. Sin embargo, cuentas corrientes tienen menos que los hombres, por ejemplo. En el caso del ahorro, tal como tú mencionabas, las mujeres ahorran más que los hombres. Encontramos más cuentas de ahorro que los hombres. Sin embargo, los montos ahorrados son menores. Y el sesgo de las mujeres en términos relativos es más hacia el ahorro a plazo y ahorro para vivienda. Entonces son características especiales del mundo de la mujer, ¿no?, en términos de cuáles son sus preocupaciones. Ahora, cuando entramos al crédito es donde eventualmente encontramos más dificultades, ¿no?, donde efectivamente muestran un buen comportamiento de pago, tienen indicadores financieros de mayor solidez en términos de carga financiera, apalancamiento. Sin embargo, sí hay problemas de acceso al crédito. Solange, tiene que ver con una barrera de entrada de la industria. ¿Se solicitan, no sé, antecedentes distintos a hombres y mujeres cuando son evaluados? No debería, no, porque no debiese haber ningún sesgo de género en términos del acceso bajo iguales condiciones. Sin embargo, un tema a investigar en profundidad, ¿no?, porque de hecho hay un estudio que se mencionó ayer en el lanzamiento de este estudio de la CMF, donde se publican datos, pero previo a esto hay un análisis que se hizo el año 2020 por Eric Parrado, el ex superintendente de bancos y otros coautores, que está publicado como documento de trabajo de la CMF, donde se hizo un experimento, ¿no?, en el cual se solicitó crédito en distintas instituciones financieras y se vio que las condiciones financieras, bajo iguales condiciones, o sea, la misma ingreso, la misma historia y las condiciones de acceso entre hombres y mujeres fueron distintas. Se le dio más crédito a los hombres que a las mujeres. Por lo tanto, ahí hay algún sesgo que todavía requiere ser más investigado, ¿no?, en términos de qué es lo que está pasando. ¿Por qué ante iguales condiciones a la mujer, en definitiva, tiene mayor dificultad para poder acceder a un crédito? Un escenario que lo mencionábamos de antecedentes financieros sin duda superiores al de los hombres, digamos, debiesen tener más facilidades para poder acceder, ¿no? Sí, hay que recordar que también tenemos un tema en el mercado laboral, ¿no? O sea, en general la participación en el mercado laboral de la mujer es menor que los hombres, los ingresos son menores, tenemos problemas ahí en el mercado laboral que se replican en el sistema financiero. Sin embargo, cuando entramos a esta etapa donde vemos la situación de endeudamiento de las mujeres en términos de su comportamiento de pago o su carga financiera, efectivamente las diferencias son favorables para las mujeres. Y eso ahí nos indica que no solo las brechas en términos del mercado laboral se reflejan en el mercado financiero, sino que hay algo más. Te invito a conectarnos con nuestro estudio. Está Carla Zunino y Gustavo Huerta ahí con alguna consulta. Sí, sobre ese algo más, Dani. ¿Será que hay un resabio aquí cultural? No sé, un tema de cómo hemos sido educados con esto de que en el fondo la mujer se ha visto siempre como el sexo débil y por eso está esta discriminación. O puede ser que haya, no sé, alguna tabla de factores de riesgo que las mujeres para la banca, porque eso no pasa en un banco, pasa en la banca en general, estemos catalogadas como de mayor riesgo. No hay nada que uno pueda identificar claramente. Es difícil justamente poder hacer un diagnóstico respecto de factores culturales. Por eso decía yo que se requiere de investigar más qué es lo que puede estar sucediendo. No es descartable, claramente, pero no hay elementos objetivos que nosotros podamos encontrar en términos de discriminación hacia la mujer.
En ese sentido es importante dejarlo claro, que no hay una política, no hay nada explícito en ninguna parte. Por lo tanto, claro, uno podría atribuirlo a factores culturales, pero eso requeriría efectivamente de un análisis con mayor profundidad para poder entender qué es lo que está pasando en el sector financiero. Pero sin duda hay factores de oferta y de demanda, en términos de qué es lo que las mujeres necesitan, qué es lo que las mujeres demandan y cómo las instituciones financieras enfrentan esa demanda. Y ahí es importante entender la problemática de las mujeres en las instituciones financieras. Y otro elemento que está dentro del informe es justamente información sobre la participación de las mujeres en cargos directivos, ¿no? En cargos directivos justamente en empresas del sector financiero, en bancos, compañías de seguro, porque para entender la problemática de la mujer, a veces se requiere de que haya mujeres justamente en ese tipo de puestos, ¿no? Precisamente, claro, cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Ya en las instituciones financieras ha habido un aumento de participación femenina, pero no quizás en los puestos de toma de decisión. Claro, exactamente. Vemos que justamente en las compañías de seguro, por ejemplo, hay mayor participación de mujeres en los directorios y la tendencia indicaría que eventualmente se podría llegar a la paridad en un tiempo de 6 años, 4 años, si se continúa con la misma tendencia. En el caso de la banca hay más rezago, hay una participación femenina mucho menor en los directorios y tomaría en torno a 40 años, por ejemplo, si se siguiese con la tendencia actual para que la participación de las mujeres en los directorios fuera equivalente a la participación de los hombres. Pues vamos a nuestro estudio y más consultas desde allá. Creo que sí, si bien es deseable, digamos, que más mujeres lleguemos, ojalá, a cargos que toman estas decisiones, también uno se pregunta, Dani, ¿cómo no va a haber soluciones antes? ¿Cómo no va a haber una conciencia, un como diagnóstico común que permita que se traten de tomar medidas que no discriminen injustamente a estas alturas a las mujeres? No hay vías de solución que puedan ser más expeditas, un trabajo que hoy día se pueda hacer y que también sea promovido por los hombres que están en esos altos cargos. Bueno, ahí la CMF lo que ha hecho hasta ahora no es visibilizar la situación en la que hoy día estamos. En ese sentido, una norma importante que fue publicada el año pasado es la norma 461, que hace presente la participación de las mujeres en distintos cargos al interior de cada una de las empresas, no solamente del sector financiero, sino que el sector productivo en general, ¿verdad? Distintas corporaciones. Y por lo tanto eso va a contribuir a justamente entender mejor la participación de la mujer en el mercado laboral. Incluso en estas memorias anuales integradas que tendrán que ser publicadas por las distintas empresas en Chile, se incluirá información de género en términos más amplios, en términos de diferencias de remuneración y ese tipo de características de la participación de la mujer en las empresas en Chile. Por lo tanto, el visibilizar la situación de la mujer en el mercado laboral y en el sector financiero en particular es la contribución que la CMF está haciendo. Sin duda se requiere de más políticas públicas en torno a esto que trascienden lo que desde la CMF podemos hacer. Y desde ese punto de vista, Solange, ¿es necesaria una política pública en ese sentido, o bien que la industria también se vaya acomodando? Lo mismo decía la banca, quizás la que ha ido más atrás, pero hoy día, por ejemplo, el Banco Estado tiene una presidenta, ¿no? Y así ir de alguna manera incorporando elementos que permitan que el resto también se vaya sumando, ¿no? Exactamente, bueno, y generar conciencia es como el primer paso, ¿no? Porque si se visibiliza un tema que es relevante, eso permite tomar conciencia desde el sector público y el sector privado. Por lo tanto, el llamado a la acción está hecho. Perfecto, Solange. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana con la radiografía, ¿no?, al mercado financiero y estas diferencias que lamentablemente están entre hombres y mujeres. Hay un avance, eso sí, de la participación femenina en las instituciones financieras, pero esperemos que esa brecha se acorte en el más breve plazo posible. Bien, sí, importante, súper bueno que se ponga esto de manifiesto, que haya estudios que lo constaten y ojalá que se puedan viabilizar soluciones para tantas mujeres que se sienten en una desigualdad y con total razón. Muchísimas gracias, Dani. Que tengan un buen día ambos. Gracias, que estén muy bien.